Oscar. Claro que sí. Amigos, en exactamente un mes, los uruguayos y las uruguayas mayores de 18 años concurriremos a votar. Y además de la papeleta de nuestro partido predilecto y nuestro sector favorito, tendremos la chance de votar en 2 plebiscitos. Para resolver varias dudas razonables sobre el que busca reformar el sistema de seguridad social, recibimos a uno de sus principales impulsores, Oscar, como le dijeron el otro día en la Argentina, Bosca Andrade. Bienvenido. Oscar, me encantó. Qué bueno. Oscar, ¿todo bien? ¿Te sentiste un jugador de fútbol de los 80? O de básquet, de Brasil, no era Oscar Smith. Sí. Te voy a contar cuál es la dinámica. Dale. Hoy, Oscar. Tendrás 30 minutos reloj. Vamos a tener un tiempo en... Cronómetro. Cronómetro así, Buenísimo. en tiempo real, para responder un listado de 30 preguntas que tenemos para hacerte sobre el plebiscito. Basada fundamentalmente en algunos lugares comunes sobre los que se ha basado claro. la discusión pública sobre el tema. Vos podés administrarte los 30 minutos Dale. a tu antojo. Contesto la primera pregunta. Podés comerte los 30 a la primera, o podés ir respondiendo Altamente rápido. probable. Igual, si no llegan, después te vamos a ir nombrando cuáles sean las preguntas. De repente podés elegir un par para responderlas fuera de tiempo. Los ejes en los que están dispuestas las preguntas son, bueno, el proyecto de la reforma, el sentido de oportunidad de la reforma, críticas de uno y otro conjunto, como dice Adusto, y por último, varieté, donde preguntamos cosas que tienen y que no tienen tanto que ver. ¿Alguna duda del punto de vista No, ninguna. logístico? Bueno, entonces a partir de este No me momento, asusta el acertijo, dije. tiempo en pantalla Los y arrancamos con estas dudas con Oscar Andrade. Adelante, por favor. Tiempo en el aire. Oscar, Sí. ¿cuáles son los ejes fundamentales del proyecto de reforma? Bueno, los 3 de principios de seguridad social. O sea, tratar de garantizar la cobertura, la suficiencia y la sustentabilidad. Y yo creo que la historia reciente demuestra lo duro que es cuando no le prestamos atención a esto. La reforma del 95, que estableció cambio de parámetros, generó que cuando iniciamos el diálogo social en el 2006, a reclamo del movimiento obrero, teníamos 7 de cada 10 trabajadores que no se podía jubilar siquiera a los 65 años con los requisitos de 35 años de trabajo como mínimo. O sea, no atender el tema de la cobertura nos generaba una situación de exclusión social muy potente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante 2 años hubo diálogo, acuerdo político en ambas cámaras y se lograron determinados parámetros, la 18395. La papeleta lo que coloca es eso, es decir, no se puede innovar por debajo de la 18395. ¿Qué generó la 18395? Que en Uruguay saltáramos de 15.000 altas jubilatorias a 30.000 altas jubilatorias. O sea, generó un salto en la cobertura histórico y que tuviéramos hoy una cobertura del 98%. La cobertura era del 92%, pero venía en picada. Entonces, parece razonable que el movimiento obrero defienda condiciones de acceso a la jubilación que tengan que ver con el país que estamos viviendo. O sea, el país que vivimos es un país donde hay departamentos enteros que tienen 40-45% de informalidad. O sea, no dejar afuera a esos uruguayos de la posibilidad de la cobertura mañana. Otra forma de entender esto es priorizar el ahorro, sin importar tener ahorro, que haya uruguayos que queden afuera. Esa creo que es básicamente el debate de fondo que tienen los defensores de la reforma contra los que están en contra de la reforma plebiscitaria, porque si ya sabemos hoy, ya tenemos el diario el lunes, o sea, sabemos que la mitad de los trabajadores de mi generación no va a tener trabajo a los 65, o sea, todos los estudios comparados demuestran, hay un trabajo del economista San Román muy elocuente en el sentido de que la mitad de los trabajadores queda sin trabajo antes de los 65, ¿no? Bueno, el no recuperar el derecho a la causal jubilatoria mínima, esmirriada, mínima, pero que coloca la papeleta, es dejar a esos uruguayos en Pampa y la Vía. Entonces nos parece razonable mantener un acuerdo del diálogo social. Yo acá tengo una diferencia sustantiva donde se dice, esta es una promesa del PCNT. No es una promesa del PCNT. El PCNT lo que defiende es la ley que conquistó con el diálogo social y el acuerdo político y que permitió este ensanchamiento de cobertura. 7 de cada 10 mujeres que se jubilaron en Uruguay del 2008 para acá lo hicieron gracias a esta norma. Entonces, eso no es legítimo que se defienda cuando tenemos como resultado que la ley del año pasado generó un endurecimiento de las condiciones que deriva en situaciones de vulnerabilidad social. Pregunta 2. La eliminación de las AFAPs, ¿en qué se traduce para el trabajador? Bueno, yo creo que la gran ventaja que tuvo la juntada de firmas histórica, o sea, un hecho histórico, es que por primera vez los promotores de la ley reconocen el desastre. Yo acá también, una diferencia que tengo con mis compañeros economistas, es que lo que decidieron hacer fue tomar el dato que tiran el gobierno y sumarlo al déficit, y no hacer ninguna consideración política. Y me parece que eso
increíble, porque... Vos te referís al documento de, los economistas frente amplistas. Claro, porque ellos agarran el dato que tira Saldain junto con Mieres y junto con el equipo económico y el BPS. ¿Qué es lo que dicen ellos? Miren que si triunfa la papeleta, va a haber que recalcularle a los trabajadores que ya eligieron el sistema mixto y ya se jubilaron, ¿no? ¿Cuántos son? 72.000 a julio del año 2023. Y eso nos cuesta 18 millones de dólares por mes, 216 millones de dólares por año. O sea, no me peleo con la cifra. Lo que digo es que si los que elaboraron la ley en el año 95, 30 años después te dicen, miren que ustedes perdieron 18 millones de dólares por mes, que esto en 72.000 personas es 250 dólares por cabeza promedio. O sea, si por primera vez los que hicieron la reforma del 95 vienen y te dicen, miren, ¿saben cuál fue el resultado? Que usted perdió 10.000 pesos promedio por cabeza por mes. Yo tengo que hacer una consideración política primero. Decir, bueno, no conozco a un solo trabajador que se haya afiliado al sistema mixto para perder. Uno solo conozco. No, y tampoco fue lo que le dijeron en el momento. Porque si le hubieran dicho... La tasa de reemplazo, nadie se hubiera afiliado porque era voluntaria. O sea, para los que ganan menos de 85.000 pesos, la inmensa mayoría era voluntaria. Entonces, cuando tenés un hecho político de esta magnitud, que es los promotores de la reforma, muestran por primera vez el fracaso, y muestran el fracaso antes que empeore el sistema de AFAP, porque hay 6 medidas que lo hacen mucho más duro el futuro, ¿no? Lo que tengo que decir es, me solidarizo con el trabajador que fue afectado. Mi primer reflejo. Poné que yo pueda compartir y decir, mira, igual no te puedo cubrir. Pero tengo que decir, te mataron, loco. Te mataron, fueron ellos los que te mataron, y yo capaz que no tengo posibilidad de reconocerte esa diferencia. Pero no puedo solamente administrativamente agarrar el monto y sumarlo al déficit. Lo que tengo que decir es, bueno, qué garrón se comieron esta gente, ¿no? Qué garrón. Claro. Ahora, fíjate una cosa. Ahora, ¿y qué porcentaje del déficit que ellos marcan es eso que vos decís? Estos 216 millones, además es polémico porque la papeleta no reconoce esto jurídicamente. Sí creo que hay que reconocerlo políticamente. Una vez que vos corregiste hacia adelante, es difícil que no vengan y te golpeen y vas a tener que ver la forma de readecuar esta situación de los afectados por la situación de haberse afiliado al sistema mixto. Pero la primera consideración política que pasó desapercibida, si vos ves mis redes, hace como un mes que estoy todos los días diciendo lo mismo, a ver si alguien me contesta, porque en realidad este es un documento que presenta el equipo económico, no es una proyección del Cuesta Duarte, del Boca Andrade, ¿no? Ellos la presentan. Y bueno, acá nos tendría que hacer pensar. Lo segundo es, este no es el peor de los mundos. O sea, el mundo actual del sistema mixto, que lo tengo acá actualizado, abril de este año, donde el decil que cobra menos cobra 142 pesos por mes promedio, el segundo decil cobra 816 pesos promedio, el tercer decil 2.427. La mayoría de esta gente que es alta jubilatoria de los últimos 2 o 3 años, no es que aportó un año y nada más. El cuarto decil 3.512, o sea, el 90% en 5.000 pesos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hace que para mí sea legítima la reacción del movimiento social de decir basta con esto? Se tomaron 6 medidas que lo hacen mucho más duro hacia adelante. La primera es que ahora es obligatoria. La segunda es que el artículo 103 de la 16113 prohibía que te descontaran comisión fuera del flujo. O sea, solo te podían cobrar comisión por el flujo de aportes. En el momento en que vos estabas sin aportar, no podían cobrarte comisión. Bueno, se cambió el 103 y se habilita que vos en desempleo te puedan seguir cobrando comisión. No parece ser algo razonable, ni algo que impacte en las finanzas del BPS, pero claramente desfavorable para el trabajador y favorable para el sistema financiero. ¿Cuál es la comisión que cobran? Comisión y prima, que se achicó a partir de 2018, pero achicada es cerca de un 20%. 276 millones de los 1.400 millones que transfirió el Banco de Previsión Social a la SAFAP el año pasado. La tercera medida que nos parece que nos va a generar una ola de juicios escandalosa es que la inmensa mayoría que se afilió al sistema de AFAP sin estar obligado a afiliarse tenía una bonificación al final. El día que se iba a jubilar tenía una bonificación del 50% por haber hecho la opción del artículo 8. 50% en el sueldo base jubilatorio del BPS. Era un dulce bastante importante. Bueno, el año pasado se decidió que no había más ese 50%, pero que no había más para atrás, para el que ya hacía 15, 20 años, 30 años que estaba aportando. Hubo lío y en un momento permitieron que los trabajadores que tienen entre 40 y 50 años, es ustedes que deben andar por ahí. Sí, nosotros sí. Y bueno, ustedes son mis testigos entonces, porque deben haber hecho el guardado agenda en el BPS para poder asesorarse. No me han llamado todavía. Y no llamaron a nadie. Ah, no, yo pensé que también que no. A ni una sola persona, pero cuando te llaman, Andrés, lo que te llaman es para decirte, mire, usted, con la proyección actual, en el 85% de los casos, algo que ya está estudiado, el 85% de los casos pierde, ¿no? Pierde. Entonces, así, usted cobraría 32.000 pesos del BPS y 5.000 de la FAP. O cobraría
55 del BPS. Y lo que hace cualquier ciudadano común, se tira de cabeza al BPS. ¿Por qué no han llamado a nadie para hacer esta simulación? Porque hay plebiscito el mes que viene. Por eso no llamaron a nadie. Es más, es indignante que no llamen a nadie porque se supone que contribuye que haya información de calidad antes de tomar la decisión. Bueno, pero este 50% no existe más, por lo tanto el porcentaje que perdés de la jubilación pública es mucho mayor al que ya perdías cuando perdías 10.000 pesos por mes por jubilación. La cuarta medida tiene que ver con una combinación de dos factores. Junio del 2021, lo dice el presidente del Banco Seguro, o sea, no es una suposición mía, para favorecer que vengan aseguradoras privadas, se duplicó la comisión que pueden cobrar las aseguradoras para pagarte la renta vitalicia. Esta decisión, articulada con la baja de la tasa de interés técnico, o sea, el interés que tienen tus ahorros, que llegó a ser 3% por año y ahora 0,75%, incide en tu futura renta vitalicia en un 20% menos. Estas rentas vitalicias que yo les nombré recién, ¿en dónde están hoy? O sea, el pronóstico es negativo. La quinta, que esa no van a encontrar nadie que defienda la reforma que la pueda explicar, porque no la pudieron explicar en el Parlamento, es que a partir del 1 de diciembre del año pasado, todos los trabajadores que tienen bonificadas, maestras públicos, ¿no? Los trabajadores públicos, maestros, médicos que están expuestos a rayos, los trabajadores turnantes de ANCAP, solo la bonificada se la reconoce el BPS y no la FAP, a partir del 1 de diciembre. O sea, a partir del 1 de diciembre un profesor que se jubila con 5.000 pesos menos, más o menos promedio. Una maestra con un poco más menos. Esto va a generar una ola de juicios, seguro también, porque es solamente para el maestro público. Si es maestro del privado, sí se le reconoce la bonificada por parte de la FAP, lo que parece difícil de explicar con un razonamiento lógico. Y la sexta medida, que nosotros decimos, esto hace que el sistema sea todavía peor, es muy irritante, que es el artículo 259 de la ley, que refiere al ingreso a las AFAP de los sectores, sin hacer un balance de este sistema de cómo anduvo, porque lo que no hubo fue un balance, si bueno, ¿cómo anduvo el sistema de AFAP? ¿Cuáles son sus resultados? ¿Tasa de reemplazo? Se incorpora al sistema de AFAP sectores que no estaban incorporados a AFAP, escribanos, bancarios, profesionales, caja militar y policial. Pero nosotros vamos a tener que pagar ese aporte durante 40 años. 30 años con opción a 10 más. Artículo 259, para que no pierdan aportes esas cajas, el aporte a las AFAP lo vamos a pagar de rentas generales, nosotros. Me parece muy paradójico que no haya recursos para subir una jubilación mínima y si haya recursos para atender a los salarios más altos o aporte a las AFAP. Entonces, este conjunto de razones hace decir, bueno, este sistema es un sistema que hay que superarlo, digámosle. ¿Superarlo impide que vos tengas un pilar de ahorro? No. Puede haber pilar de ahorro colectivo, como hay en España, como reclamó la central, no impide que haya pilar de ahorro. Por lo tanto, todos los argumentos de las cosas que se perderían con el ahorro no obligan a la papeleta, pero no impide. Tampoco impide la papeleta del ahorro individual. Usted lee la papeleta dice que queda exceptuada la posibilidad de construir ahorro individual vía negociación colectiva siempre y cuando sea sin lucro y en beneficio de los trabajadores. O sea, es un poco menos caricaturesca la jugada de la discusión de las variantes que pudiera haber para construir sistema de seguridad social. Esto no. Esto que existe ahora no, que de hecho en los 30 países donde se ensayó a partir de la experiencia del pinochetismo el sistema AFAP, en 18 tuvo regresiones totales o parciales, ¿no? Te pido acelerar un poco porque a este ritmo vamos a hacer 5 preguntas de las 30. Pregunta 3. ¿No hay ninguna chance de que en caso de aprobarse el plebiscito alguien pase a ganar menos de lo que gana actualmente por jubilación? Bueno, lo que estamos sabiendo es que si no se aprueba el plebiscito la gente va a ganar menos. Eso sí es una certeza. O sea, lo que es una certeza es que va a ganar menos. ¿Por qué? Porque, fíjate lo que estamos defendiendo, porque Tolstoy, creo que sí, Tolstoy, píntame tu aldea y te haré universal. ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Que un paisano que tiene 30 años de aporte, 30 años, 60 años de edad, logre una causal jubilatoria de un 45% del promedio de los últimos 10 años. 45%. Y esto parece que es una catástrofe. Imagínate que el tipo que cobra 60 lucas, últimos 10 años, ponele 55, 45%, o sea, 23.000 pesos. Y que a partir de ahí pueda empezar a mejorar su jubilación. De hecho, la edad de retiro en Uruguay es 64 años. La gente sigue trabajando. ¿Para qué? Porque por cada año empieza a mejorar un 3%. 2% por año que retrasa y 1% por año de aporte, ¿no? Y esto es presentado como una barbaridad económica. Es decir, 45% de tasa de reemplazo me está diciendo que es un disparate. Bueno, ¿qué hace la reforma? La reforma coloca esta tasa de reemplazo como tasa de adquisición a los 65 años. Pero ya no más midiendo los últimos 10. Tenés que medir los últimos 20. Y no los últimos 20 más un 5% como permitía como variante. Los 20 pelados.
Entonces, a los 65, nadie que quiera vivir razonablemente su jubilación va a poder jubilarse. O sea, va a poder legalmente. Pero en la práctica vas a tener que seguir, ¿no? Y es tan duro, para mí un argumento que colocó el Banco de Previsión Social en su estimación, que solo ese argumento alcanza para decir que es legítima la reacción, que dicen, bueno, va a pasar en Uruguay de que vamos a saltar de una tasa de altas por incapacidad que más o menos han dado entre los 50 y 60.000 personas históricamente a 150.000 personas. O sea, ya hoy te dicen que como vas a tener que trabajar hasta los 70 porque a los 65 te van a dar una jubilación que es una miseria, el resultado que vas a tener es que más que se va a duplicar la cantidad de gente que se rompe. O sea, Uruguay va a tener menos de 3 millones de personas, según proyección demográfica, pero va a tener 2,5 veces más gente incapacitada por el trabajo. ¿Cómo resolvieron esto? De manera muy cruel, bajando la prestación que se da por incapacidad, que estaba en un 65%, ahora vas a tener prestaciones por un 45%, un 47%. Yo tengo que explicar esto en una fábrica, en una obra, en un centro de trabajo. ¿Alguien piensa que hay una salida distinta? Que me digan, ¿qué vas a hacer, hermano? Y el qué vas a hacer desde el punto de vista del movimiento obrero no puede ser, yo espero que gane otro gobierno, porque el movimiento social es movimiento social. Decimos, si fue tan importante el recorte, te voy a exigir que luches contra el recorte. Entonces, yo creo que cualquiera que reflexione serenamente sobre los distintos aspectos que tiene la reforma, difícilmente pueda entender que es una reacción desproporcionada la que plantea la central o la papeleta, ¿no? O que hubiera sido mejor con mayores acuerdos políticos, el primero en que me hubieran gustado mayores acuerdos políticos, pero entenderla como desproporcionada de ninguna manera. Pido ahora que corte momentáneamente el tiempo, justo estamos en la mitad, 15, porque voy a hacer una introducción al segundo eje, el eje de la oportunidad, el tema de la oportunidad del plebiscito. A un mes de las elecciones el eje de la campaña está puesto en el plebiscito y no en, por ejemplo, la seguridad o que la gente no rica gana menos plata que antes. Y el tema se instala desde el miedo. Aumenta el dólar por el plebiscito, perdemos grado inversor por el plebiscito, no vamos a poder solventar el sistema sin apelar a impuestos, nos vamos a comer juicios, etcétera. Podemos ver la foto número 1, le voy a pedir a Alejandro, que es un titular de Telemundo, ahí con nuestro amigo Mariano, que le mandamos un abrazo, para Mariano, siempre nos escucha y me comenta las cosas del programa. Sí, a mí también. Donde vemos un titular, que yo les cuento igual para los que no están viendo y están escuchando, que dice, una manifestación del candidato del Partido Nacional, de Delgado, dice, Delgado, 2 puntos, plebiscito jubilatorio generaría un colapso. Ese es el titular y bueno, la foto que ya va a aparecer porque siempre intento darle la pelada a Mariano. Ahí lo tenemos, ¿no? Así habría, creo, con unas rayas blancas y verdes. Ahí tipo había ganado Racing y había quedado en las rayas del día anterior. Ahora sí, reactivamos el reloj cuando quieras, Alejandro, y retomamos los 30 minutos. Igual si lo reseteaste, igual quedaban 15. Pues ahí está perfecto. No, top. 20. Ahí está, te quedan 15, ahí está. Pregunta siguiente. ¿No crees que era previsible que iba a terminar pasando eso? Sí, que iban claro. a lograrse. Sí, yo creo que es previsible. También cuando reclamamos mejora de salario o negociación colectiva. O sea, ¿cuál fue el contradiscurso del derecho a la negociación colectiva del 90 al 2005? Bueno, si instalan la negociación colectiva, se van a ir las inversiones, se va a pudrir el país, va a ser un escándalo, va a ser un espanto, va a ser horrible. ¿Cuál fue la discusión con la ley de responsabilidad penal? Bueno, a partir de ahí va a haber miles de empresarios presos, va a ser un escándalo, va a ser un espanto, va a ser horrible, aparte inconstitucional, brutalmente inconstitucional, ¿no? O sea, en general, yo no conozco historias de demandas del movimiento obrero que yo, de vuelta, quiero reivindicar lo que se está pidiendo. 60 años de edad, 30 años de aporte, un 45% del promedio de los últimos 10 años. Alguien puede decir, eso es una exageración, es muchísimo, es una barbaridad, es ¿cómo pueden pedir tanto? ¿No? En Uruguay, hasta el 95, te jubilabas con el 70% de los últimos 3 años. Por un ejemplo, en términos de historia. Me parece que es un reclamo como piso razonable, recontra razonable en un país donde tiene una tasa de empleo. Las mujeres trabajan el 15% de las mujeres después de los 60. Porque no es que yo sí quiero trabajo hasta los 65, eso es absurdo, o sea, la tasa de empleo a partir de los 50 se cae, por eso en su momento extendimos a 1 año el seguro de desempleo al mayor de 50 años, y después de los 60 es una tortura. Fue siempre difícil, y yo tengo la opinión que va a ser cada vez más por una razón. O sea, el mundo que viene es un mundo de cambio científico-tecnológico que hace que el gurí te resuelve los problemas del celular que uno no resuelve. Es así, está más preparado para atender el mundo que viene. Entonces, hay un principio en el que está apoyado así, bueno, no queremos dejar gente a pata. El problema es, no queremos dejar gente a pata, no queremos que se ahorre acá. Colapso económico. Mira, te voy a pasar un par de datos, espero que me quede algo de batería, que me parece que ayudan a entender
cómo es que, qué pasa con los recursos, porque en definitiva hace a que digamos si en Uruguay hay o no recursos para atender la seguridad social. Solamente es evidente que no empezaron las exoneraciones con este gobierno. Existían en el 2019. Pero fíjate un dato, el IRAE exoneraba en el 2019 $643 millones por año. ¿Sabes cuánto exoneró en el 2023? $1.289 millones. O sea, acá aumentamos una exoneración acá de más de $600 millones, mayor a la asistencia que le damos a la previsión social, y eso no genera debate político. En el sentido de si está bien, si todas fueron efectivamente bien estudiadas, algunas claramente no. Yo cuando miro los 60 millones que se dio en la balsa para que terminó echando 300 trabajadores, no pagando nada, dejando proveedores de clavo, o esta empresa de pedidos que pidió para generar trabajo y después echó 150 para afuera, algunas claramente no fueron estudiadas. Pero miremos impuesto al patrimonio. Impuesto al patrimonio que generaba 622 millones en el año 2019, o sea, no empezaron las exoneraciones con este gobierno. 1.144 el año pasado. Otros 500 millones de más que no genera debate. Propuestas electorales, la propuesta de no cobrar tasa consular, que son unos 300 millones de renuncia fiscal, no genera debate. El aumento de las jubilaciones mínimas, que son unos 300 y algo de millones de dólares, sí parece que es el colapso mundial de la economía. Bueno, señores, tenemos una diferencia, parece que es más ideológica que técnica. En el fondo nos parece que es más ideológica de por dónde viene la movida, de qué viene, a dónde está dirigida, que técnica. Y sí abre, cierto, una discusión de cómo se financia la seguridad social. Yo creo que a todas luces, ese que fue el gran ausente de la reforma del ajuste fiscal que se hizo el año pasado, disfrazado de reforma jubilatoria, cualquiera que serenamente se siente a ver las fuentes de financiamiento va a encontrar que hay desigualdades que son inadmisibles. O sea, que una doméstica que cobra 30.000 pesos aporte 4.500 pesos al BPS y que un empresario agroexportador por cada 100.000 aporte un 1 y poquito, bueno, señores, no está mal distribuido el esfuerzo para sostener la seguridad social, que todos decimos que es un esfuerzo país que hay que hacer. Bueno, ese debate es un debate que creo que hay que abrirlos. Y me parece que está bien que los que lo abran sean los trabajadores. Nadie más interesado que el movimiento trabajador. Y bueno, en realidad acá, en el mediano plazo, porque además es cierto que el triunfo de la papeleta no genera, por lo menos por 20 años hacia adelante, problemas de sustentabilidad. Sí genera mayor pasivo previsional a mediano plazo. Eso es indiscutible. O sea, aumentar las jubilaciones genera pasivo previsional. No algunos números que se dan. No lo voy a... Sería bueno que alguno haga la proyección de cuánto es un punto del PIB en el 2100 y cuántos son 8 puntos del PIB en el 2100. ¿No? En la proyección más baja, un punto del PIB en el 2100 puede andar por los 2.000 millones de dólares. Para que lo distribuyamos... ¿Ahora en cuánto está? Para que... 800. 800. Sí, en la tasa, siguiendo la proyección actuarial, que hace el de 2 puntos de crecimiento por año, ¿no? Más o menos, ¿no? Vas a andar por ahí. Ahora, si vos distribuís eso entre los 765.000 pasivos, que es lo que más o menos proyecta la reforma, es que estás necesitando una asistencia extra de cerca de $2.000 por jubilación. ¡Pah! Me hace ruido ese número a mí, ¿viste? Me hace ruido ese número a mí. Extra de lo que recaudás aporte patronal personal y los 7 puntos de IVA. Extra, ¿no? Pero en realidad se colocan componentes que, claro, de acá al 2100, ¿viste? Yo qué sé, me parece que vos podés mover las variables de crecimiento económico, de cuánto es que crece el puntos del salario, que hagan que esa ecuación de diferente, pero que mejorar las mejoras que están planteadas hoy, que me parece que son bastante modestas, 22.268 pesos, bastante modestas, ¿no? Es más, fíjate el dilema para el Frente Amplio. Si el Frente Amplio hubiera triunfado en su propuesta de todos los años de que el ajuste a cuenta de las jubilaciones no se descontara, la jubilación mínima estaría hoy en 20.105. Está en 18.700. O sea, la diferencia entre jubilación mínima y salario mínimo sería marginal. Entonces a mí me cuesta mucho el debate de qué es el colapso mortal, cuando de hecho si se hubiera aplicado tu reclamo, un reclamo que me parece que fue justo, para más que tenemos credenciales, porque fue la política que aplicamos del 2006 al 2019, bueno, estas dos variantes, jubilación mínima y salario mínimo, no tendrían mayor diferencia. Vamos con la siguiente y le voy a pedir la foto número 2 a nuestro amigo Alejandro, que es un titular, pero de La Diaria, en este caso, del 4 de julio del 2024, que dice así: para Vergara, la fórmula del Frente Amplio debe mostrar una postura consolidada sobre el plebiscito del PIT-CNT para evitar un factor de debilidad. Y la pregunta, ¿pensás que la postura no consolidada, no ya de la fórmula, sino del Frente Amplio como agrupación política, es un factor de debilidad de cara a las elecciones? Primero, nosotros no somos el peronismo.
O sea, si estuviera el peronismo en la Argentina, sería imposible pensar un movimiento del movimiento sindical que no estuviera antes avalado por el partido peronista. En Uruguay no es así eso. Ahí sí serías Oscar. No, pero es que no es así. O sea, en Uruguay el movimiento social es independiente. Es independiente. Como vengo de ahí, una vez que se termina de aprobar la reforma, para mí era imposible que la dejaran por esa. Pero era imposible. Ya la veía venir vos. Pero o sea, yo me pongo en el lugar del compañero que tiene una fábrica y dice, bueno, ¿qué pasó con la reforma? Tenés que trabajar 5 años más. A los 5 años vas a cobrar menos, ¿no? Te bajaron la prestación por incapacidad, te empeoraron el sistema de AFAP, ahora vas a obligatorio, esto, lo que expliqué recién, ¿no? ¿Y vos qué vas a hacer? Ojalá el Frente tenga mayoría parlamentaria y ahí... No, usted no es el Frente Amplio, usted es el sindicato de todos los trabajadores, blanco, colorado, Frente Amplista, ateo y religioso. O vas a la huelga, o generás alguna... Si tenés espacio, pon iniciativa consulta popular. Entonces, mi recomendación ahí, en la que fracasé absolutamente, fue decir, bueno, si el movimiento va a ir por una papeleta, trabajemos por una papeleta que nos pueda incluir a todos. Pero no hay escenario de no papeleta. Escenario de no papeleta no va a haber, no hay forma, después del paro general de 24 horas, ¿no? Decir, póngase el genio entre la lámpara. Eso no va a pasar. Plebiscito iba a haber, vos lo que querías es que fuera una papeleta que también sedujera al frente. A todos, claro. Es más, eso es notorio. En el archivo íbamos por una papeleta que dejara sin efecto algunos de los aspectos más negativos de esta ley, que era bastante más cómoda, y dejáramos debates. Yo estoy en contra de la SAFAP desde el primer día, y ahora que me dijeron que perdéis de loca por cabeza, más en contra. Estaba en contra antes de conocer esa información. Pero lo que estoy diciendo es... Ni la sigla te gustaba. No tenía problema en que eso fuera un día después del plebiscito. Pero claro, fue muy difícil. Legítimamente, esto no es ilegítimo, pero hubo compañeros que tomaron la decisión de decir, no acompaño ninguna papeleta, tenga lo que tenga, antes que la central resolviera. Entonces, las propuestas que nosotros veníamos trabajando, es decir, denos más tiempo para ver si encontramos un camino común, cuando de un lado están diciendo, no bailo contigo, sea la música que sea, era muy difícil, porque me está diciendo que no me acompaña. Y a propósito de eso, ¿cómo tomaste las manifestaciones de O'Donnell del otro día respecto a que si gana el plebiscito no será el fin del mundo? Bueno, parece razonable. Es obvio que no va a ser el fin del mundo, pero para mí me parece tan obvio. Primero, nosotros nos debemos un debate, que claramente capaz que no tenemos el tiempo, para reflexionar acerca del sistema de privatización de las jubilaciones, con la mayor información posible, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el sistema FAP en estos 30 años? ¿No? ¿Cuál es su resultado? ¿Qué prestaciones da? Los niveles de incertidumbre que se tiene, ¿no? Me parece que ese es un debate que todavía no hemos dado en profundidad. Es cierto que no ahora, siempre sobre el tema de la SAFAP, en el Frente Amplio hubo posturas distintas. A mí no me sorprende. Cuando se votó la reforma, un sector de compañeros de Frente Amplistas que querían votarla y terminaron votando en contra por disciplina partidaria. Y con sus argumentos, no es que no tenían argumentos, ¿no? Veían que había que transitar en esa dirección. Entonces, no es un debate nuevo. Hasta en la reforma del 89 tuvimos distintas miradas desde el Frente Amplio. A mí me parece que el planteo es lógico, ¿no? La campaña en general de la derecha es una campaña que ha apelado más al miedo que a la fundamentación. Al miedo. Y yo creo que si uno logra ir a lo que efectivamente reclama la papeleta, tiene que encontrar que es razonable. O sea, tenés que encontrar que es razonable. Que son puntos de partida razonables. Y que la señal de que demos de decir, bueno, 22.000 pesos de jubilación es mucho, por ahí, fíjate una cosa que se ha intentado mucho con la jubilación mínima, sino, pero como está redactado, obliga a que sea por prestación, entonces sí, es más, ¿no? Exacto, parte del debate. Fíjate lo que pasa con eso. Pero una cosa muy graciosa. Una cosa que me enoja, en la forma de sacar el cálculo, porque en realidad no hace falta ser un técnico especializado, se saca el cálculo en el 2023, y la reforma no se aplica en el 2023, se aplica en el 2025, y la diferencia era una en el 2023 entre salario mínimo y jubilación mínima, era de un 22%, porque fue el momento de mayor caída del salario del 2023. Y como se ajustan por índice medio salario las jubilaciones y el salario mínimo se ajusta por inflación, 2023 fue el momento de mayor brecha. ¿Qué pasó en enero de 2024? Los salarios crecieron 9,4 y la inflación un 5. 4 puntos de esa diferencia se absorbió y 1 o 2 puntos se van a absorber en enero. Entonces, cuando tengas que aplicar la reforma, la diferencia va a ser 15, no 22. Entonces, no me haces la cuenta sobre 22 de distraído, me haces la cuenta porque te da un número mucho más alto. Entonces, no parece sano
que no demos un debate más fundamentado. Acá no hay una diferencia de interpretación, la diferencia es mucho menos, el monto es mucho menos, porque el porcentaje a absorber entre jubilación mínima y salario mínimo cuando triunfa la papeleta es menor que cuando se hizo el estudio en el 2023. Vamos con la foto número 3. Déjame una segunda cosa. Sí, chiquitita, que me queda. Igual podés poner la foto número 3. Bueno, mirá. Es cierto que como está redactada la papeleta, se abre a distintas interpretaciones. Hay una forma de interpretación sistémica de la papeleta, que es la que nosotros hacemos, de decir, bueno, refiere al salario mínimo, el salario mínimo dice que es el mínimo vital por persona, ese es el principio de razonabilidad para la papeleta, el principio que estamos incorporando en la Constitución, literal F, habla también de prestaciones por persona, y nos parece, por lo tanto, que hay margen para que se pueda interpretar por ley a quién va dirigido, ¿no? Y nos parece además que si no hubiera ese margen, no es un debate jurídico, nada impide que vos unifiques las prestaciones de seguridad social. Pero ahí hubo un error en la redacción de la papeleta, para que no quedara claro ya en la papeleta. La redacción podía ser mejor lograda, Ajá. pero fuera de mejor lograda la redacción, nada te impide que vos mañana unifiques las prestaciones de seguridad social y por lo tanto el que tiene 2 jubilaciones tenga una, ¿no? Y te evites ese debate. Pues si no serían 2 jubilaciones, tendría que subir. Ahora, fíjate lo que pasa, ¿no? La cuenta que hacen, que nos presentan, ¿viste? Yo no quiero enojarme, ¿no? Pero dicen, bueno, no hay otra forma que hacerlo por jubilación o pensión, ¿no? Entonces el cálculo es este. Ahora, cuando hay una pensión sola, y esa pensión se distribuye entre 5, una persona muere y esa pensión se distribuye entre 5 hijos, y hay 5 coparticipantes de la pensión, ahí lo calculan por persona para llegar al monto tan grande. Entonces, ¿cómo? O sea, interpretás de una forma, cuando tenés 2 jubilaciones, para que te dé que tenés que aumentarla igual, y cuando tenés una sola pensión que se distribuye en 5 coparticipantes, ahí vas por persona. Bueno, tenés un criterio donde elegiste supuestos para inflar lo más posible la cifra. Es notorio, y por eso aplicás el 2023, que es el más ancho. Que acríticamente se tome este resultado, eso nos parece que es clara que la estrategia no es a ir a un debate razonado, sino a generar pánico por el monto. Pánico por el monto, paralizate por el monto, no discuta por el monto. Bueno, 22.000 pesos por mes para una persona que si no está pobre, pegan. Estamos casi en el límite, pero a propósito de esta foto que estamos viendo, es un titular del Observador del 29 de agosto, el título es Vergara, Odone, García, Lorenzo, Ferreri, parece la delantera de Peñarol del 49. 102 expertos en economía del Frente Amplio en contra del plebiscito por seguridad social. Y la pregunta vendría a ser esta. Este grupo afirma que la solución debe partir de un diálogo social que promueva cambios integrales en el sistema de seguridad social. En caso de que el plebiscito no llegue al objetivo, pero que el Frente Amplio gane en octubre, ¿sos optimista respecto a los resultados que pueda arrojar ese diálogo social? Sí, yo primero creo que el plebiscito defiende el diálogo social porque recoge los parámetros que nacieron del diálogo social que tuvimos 2006-2008 y de la aprobación unánime de las 2 bancadas. Solo Alfi votó algunos artículos en contra en el Senado. Alfi dijo que iba a ser el principio del fin del mundo. Claro, pero lo que estoy diciendo es, los parámetros de la 18395, que es lo que recoge el plebiscito como punto 1 principal, ¿no? Lo segundo, la modesta suba de la jubilación mínima, en mi opinión, dialoga muy bien con la política del Frente Amplio, porque el Frente Amplio triplicó la jubilación mínima del 2006 al 2019. Triplicó la jubilación mínima. Ahora estás hablando de una diferencia que va a ser de un 15%, ¿no? No del triple, de un 15% entre jubilación mínima y salario mínimo. Y la tercera medida tiene que ver con la magnitud de los cambios que se hicieron en el sistema de privatización de las jubilaciones. Entonces, yo del documento tengo ahí algunas diferencias. La primera es que se dice que la central promete cosas. Yo digo, no promete, está recogiendo una norma que fue hija del diálogo social. Segundo, la diferencia en el monto. No me calcules la diferencia en el 2023 cuando lo vas a aplicar en el 2025. Tercero, el sumar a la diferencia el recálculo de la gente que perdió por la SAFAP. No digo que esté mal, digo, antes no vale una consideración política de que esa gente fue estafada. Son trabajadores que fueron estafados, o sea, tendría que haber una valoración de decir, bueno, reconozcámosle por lo menos que los golpearon duramente. Sí, pero no me contestaste qué porcentaje es eso del total, del déficit total. Esos son 216 millones al año al 2023, que es el dato. Lo que le estafaron a la gente que vos decís. Y el total claro, del déficit. No, después tenés que seguir todos los años rejubilándolo por lo que hubiera jubilado si estuviera en el BPS. Perdón, ¿no? Pero se terminó hace un rato. Y después una chiquita, lo de la caja militar. Bueno, Saldain salió a decir que no se puede decir que quedan congelados privilegios de la caja militar. Por favor, no se repita. Pero es que la papeleta lo dice a título expreso. Dice, el Estado podrá innovar no por debajo de los parámetros de la 18713 a todo el sistema de seguridad social. Cuando la papeleta lo dice, o sea, no es que lo oculta, lo dice expresamente, puedo innovar a todo el sistema, es que puedo innovar a todo el sistema. Sin hablar que además ya está en un régimen de convergencia, ¿no? Pero me parece que ese es un argumento infeliz, porque
vos podés en todo caso arriesgadamente decir, sería posible la interpretación de, muy de los pelos, ¿no? Pero dar por sentado, se cristalizan es muy temerario. Muy temerario. Porque Correa Freitas, que es el que he encontrado en esa dirección. Bueno, si fuera así, sería inconstitucional la ley de la caja militar que hicimos en el 2018, esta última ley que se hizo también sería inconstitucional, y la 17 O sea, si fuera así, todas las reformas de seguridad social, si seguimos el criterio de no regresividad, ¿no? Todas serían inconstitucionales. No falló en ese sentido la Suprema Corte en ningún caso. Entonces creo que ahí hay una apreciación equivocada, pero es en la argumentación técnico-jurídica, no en el derecho que tienen los compañeros de colocar sus opiniones. Bien, yo te voy a leer las últimas preguntas que me quedaban. En realidad fuimos salteando, creo que respondiste 8, no está tan mal. No está mal. Muy mal, Andrés. No, para la yo capacidad, muy mal. Yo esperaba menos. Sí, yo esperaba menos realmente. Yo te voy a leer. Bajísimo, Te voy a leer. Creo que quedan 12 preguntas y podés elegir una y responder. Dale. La siguiente era: ¿el plebiscito puede terminar favoreciendo electoralmente a la coalición de gobierno? Otra: ¿qué pensás que pueda sentir un frente amplista de toda la vida que ve que Vergara y Álvaro García no apoyan el plebiscito, pero que Salle sí lo apoya? Otra: ¿qué te viene pareciendo el nivel de la actual campaña? Acá ya en tema varieté, ¿verdad? Sí. ¿Pensás que Ojeda ocupó el espacio que en la elección anterior le correspondió a Sartori? ¿Qué opinión te merece la situación de Charles Carrera? Además del plebiscito, hay mucho palo a Yamandú, al que acusan de no saber expresarse de la mejor forma. ¿Qué te genera eso? Otra: ¿sentís que el partido de gobierno ha logrado situar la discusión de si Yamandú habla bien o mal y en el plebiscito para no discutir de su propia fórmula o de los logros de su propia gestión? ¿Qué le aporta Rafael Michelini al espacio 1001? ¿Pensás que el plebiscito puede sumar votos por gente que quiere votar el allanamiento si le erra de papeleta? ¿Podrías destacar algo positivo de la gestión del actual gobierno? Si tuvieras que arriesgar, ¿qué porcentaje de votos crees que... ¿Cuántas puedo elegir? No, una. Si tuvieras que arriesgar, ¿qué porcentaje de votos crees que obtendrá el Frente Amplio en la primera vuelta? Y la última, y acaso la más importante: tenés un botón rojo que si lo apretás gana el Frente Amplio con mayoría parlamentaria, se aprueba el plebiscito, pero Peñarol campeón de la Libertadores en el más monumental ante el River de Gallardo, y tenés el otro donde lo apretás, el botón azul, gana Delgado, el plebiscito no pasa el 40 y Peñarol cae goleado ante el Botafogo acá y allá. ¿Cuál apretás? No, seguro el de Peñarol cae goleado. Voy a contestar la del plebiscito, me parece que es... bueno, podés en batallas de este tipo pensar que todo se reduce al cálculo electoral. Yo en esta campaña intenté, durante toda la campaña, es más, podría dar pruebas de que cada vez que había apreciaciones públicas de compañeros sobre temas en los que creo le estaban errando el enfoque, llamarlos, y no salía a tuitear. Decir, este enfoque sobre este tema, parece que no es así. Porque honestamente estoy convencido que el plebiscito es una respuesta a las políticas de la derecha. O sea, fue la derecha la que congeló la jubilación mínima a 4 años, y no a ese punto no estaba. Fue la derecha la que endureció las condiciones jubilatorias. El diálogo social en los gobiernos del Frente bajó la edad a 58 años, cuando tenés un año sin laburo y 28 años de aporte. Y en los gobiernos del Frente se amplió la cobertura y votamos en contra de esta reforma. Y fue la derecha la que empeoró en estas 6 medidas, que no voy a repetir, el sistema de AFAP. Entonces, en mi opinión, más allá de las diferencias que tuvieran los compañeros con que si era un error colocaron en la Constitución, mezclaron la campaña electoral, la rigidez, ¿no? O su valoración sobre el salario mínimo, temas que para mí son todos muy opinables, ¿no? La reacción del plebiscito era contra la derecha y el grueso del debate contra la derecha. Claro, cuando hay mayor protagonismo de compañeros tuyos en la campaña porque eligieron tener mayor protagonismo, no podés obviar la discusión, porque al lado que vas te van a preguntar: ¿y qué opinas de estos temas? Bueno, y ahí te obliga a entrar en una polémica, ¿no? Vos decís, ¿el salario mínimo en Uruguay hoy es legal? No, es ilegal. No hay un solo trabajador que no esté regulado en su grupo salarial por encima del salario mínimo. ¿Cuánto? Un 30%. El que está menos del salario mínimo arriba está cerca de 28 lucas, que es lamentablemente para mi oficio original el panadero. Entonces, si hoy subís un 20% del salario mínimo, la incidencia real en lo jurídico es a nadie. Claro, hay gente que cobra la mitad del mínimo en la cosa de pollo, en la solería de ladrillo, ¿no? Pero ese, podés hacer lo que quieras con el mínimo, que vas a seguir cobrando 10.000 pesos por mes o 15. No, ahí lo que precisa es que alguna vez tenga organización para poder hacer que se reconozca su derecho. Entonces ahí tenemos una opinión diferente de cómo opera este mecanismo en la vida real. En la vida real, el medio millón que cobra menos de 25.000 pesos no es que está esperando que subas el mínimo, está por debajo de todo porque no está regulado por los grupos consejos salarios, que en un momento tenían el grupo 19 residual, donde caía el que no tenía nada, pero hace 10 años eso está, el último trabajo está regulado y tiene un monto. Entonces, a ver, yo creo que no lo evaluás desde ese lugar.
vos lo que valorás es otra cosa. Decir, ¿cuál sería el resultado si el movimiento obrero estuviera solo en esta batalla? Solo. ¡Pum! Yo creo que sería un resultado peor. Si los trabajadores estuvieran solos, sin ninguna representación política que los acompañara en la reivindicación de cosas. Sería peor para el Frente Amplio electoralmente, si vos. No solo electoralmente, sería peor en la perspectiva política del Frente Amplio. Porque después tenés que reconstruir. Yo lo que conversamos con los compañeros, mirá que una cosa que pierda el plebiscito y te derrotó Manini, Sanguinetti, Saldain y Delgado. Y otra cosa que pierda el plebiscito y las caras visibles que derrotaron el plebiscito pasan a ser tus compañeros. O sea, te queda una herida que después tenés que echar talco, pero no es tan sencillo. Entonces, si el plebiscito, cualquiera que reacciona, mira que es una reacción ante un saqueo que recibieron los trabajadores que provocó la derecha, yo dejaría que la derecha haga el gaste y defienda su política, más que yo ponerme al frente. Pero no puedo prohibirle a nadie. Hay compañeros que han decidido que este tema tiene una centralidad y por lo tanto hay una polémica ahí que tenés que darla con mucho cuidado, porque es tu compañero, vas a seguir militando juntos. Que pueda tener resultados electorales, sí, pero no es el peronismo acá. A mí me pasó hace 10 años. Hace 10 años las presiones que recibimos para que sacáramos de arriba de la mesa el reclamo de que se aprobara la ley de responsabilidad penal fueron terribles. De todos. Desde la interna del Frente Claro, Amplio. ¿no? Que nos llamaban, ¿cómo? ¿Qué disparate? Nosotros dijimos, tuvimos 3 años para lograr un acuerdo. Lo logramos en diputado con todos los sectores. Y ahora en el Senado me lo bajan, ¿no? 14, 16 senadores en contra teníamos del frente, ¿viste? ¿No? Cuando íbamos a votar, siempre no se vota. Después decimos, dejarlo para el periodo que viene. ¿Cómo? el que va a los velorios de los compañeros que se mueren somos nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo voy a explicarle a un sindicato? Decir, bueno, como no le conviene electoralmente al frente, bajame esto de la reivindicación. No, señores. No, señores. Explícame por qué hay que bajarlo. Dame argumentos que digan, cuando los argumentos eran de papel, porque los únicos que presentamos 10 informes jurídicos a favor de la constitucionalidad éramos nosotros, no los que decían que eran inconstitucional. Después de 2 años posterior, cuando la Suprema Corte de manera contundente dice es constitucional la ley, nadie dijo nada. Y cuando bajaron a la mitad los accidentes mortales en Uruguay y la cantidad de accidentes totales en Uruguay, nadie dijo nada. Ahora, si sos sindicato, si no cerrás el sindicato y abrí un club. Pero si sos sindicato, tu principal responsabilidad es para lo que te eligieron, no es para que le vaya bien al FA. ¿No? Si es para que le vaya bien al FA, renuncia al sindicato y dedicate a hacer campaña. Pero mientras sos sindicato, sos sindicato. Yo me muero de vergüenza de canjear el interés de los compañeros a los que representás, que te dieron la confianza, que por decir hay conveniencia política. O sea, los que cuestionan la independencia de clase en Uruguay no tienen vergüenza. O sea, no tienen ni idea. Primero, no tienen ni idea. O sea, se imagina que alguien te llama del partido y te dice, señor, bajame 2 puntos en la plataforma de salario. No pasa eso. Es más, es un lío bárbaro. O sea, acá la historia es, por suerte, bien distinta, por lo menos en los últimos 70 años. Probablemente en la década del 40 había mayor subordinación, principios del 50, hace 70 años que hay autonomía sindical y es un principio, no es un elemento canjeable. Entonces, el movimiento obrero no puede pensar su proyecto y decir, bueno, capaz que le complica un poco, entonces dejo de defender esto. Bueno, váyase y póngase a militar para otra cosa. Y hay algunos que entendemos que sin el movimiento obrero organizado la posibilidad de los cambios es muy débil. Entonces, como le están apaleando y se está defendiendo, ¿no? Con el instrumento que eligió para defenderse, no me quedo en el balcón mirando esa pelea. No me quedo, elijo con quién perder. Después tendré que reconstruir, elijo con quién perder. Porque además no nos parece ningún despropósito. Ninguno de los temas planteados parece un despropósito. Nosotros hubiéramos preferido que la eliminación de la SAFAP se diera en el diálogo social, pero íbamos por la eliminación de la SAFAP. Nosotros que este punto, en su discusión decíamos, dejémoslo para un segundo tiempo, no era dejémoslo para nunca más. No teníamos diferencias en el fondo del asunto de que el sistema de privatización es un desastre. Sí nos parecía que tácticamente era un elemento que iba a dificultar la explicación. ¿Qué pasa con tus ahorros? ¿Se los quedan? ¿Se los llevan? ¿No? Pero era tácticamente, no de fondo. Ahora, una vez que se decidió, yo qué sé, a mí me tocó, hay una parte de cultura que es proletaria. Vos participaste de una discusión, hubo una mayoría, el primero que defiende es el que, aunque que hayas quedado en minoría. Nosotros siempre recordamos el asesinato de Susana Pintos, porque la corriente estudiantil que dirigía a Susana fue a plantear que no había que hacer esa movilización porque había provocaciones. Y perdió. Ahora, la primera que estaba para ir a buscar a Hugo Los Santos y herido era ella en la movilización. Y por eso la mataron. En términos de qué valor tiene la unidad. Sí, tiene un valor la unidad, que no es solo la unidad de los dirigentes de la izquierda.
que también hay que cuidarla. La unidad de la izquierda con los movimientos sociales, una cosa más compleja, más tensa. Entonces, sí, yo hubiera preferido que el debate sobre el plebiscito fuera un debate solo con la derecha. Claro, encantado la vida. Tuve un debate con Botana, otro con Mieres, otro con Gandini. Ahora se me escapó uno con Saldain, que íbamos a tener el centro de derecho, y vamos a tener otro con Gandini. Sí. Después podés hacerte el distraído hasta que en un momento te colocan un fundamento, una movida política muy potente que quiere mayor protagonismo en la campaña. Tienen derecho a hacerlo. Yo no estoy enojado. Tienen derecho a hacerlo. Lo que sí me parece, después, en los contenidos técnicos que se colocan, hay temas que no están bien que se planteen así. Yo qué sé. Bueno, más que le dijiste que contestar una pregunta sola, pero está contestando una. A una, pero claro. Voy a ponerte un ejemplo más. Yo escuchaba a los compañeros, vos no te podés cerrar. Y dice, no, miren que a partir de ahora, como va a haber solo reconocimiento de años, producto de la historia laboral, va a ser un despatarre, ¿viste? Y el último dato disponible del Banco de Previsión Social dice que para el año 2010 había 15 años promedio reconocidos por testigo. Y para el año 2021, que es el último dato disponible, había menos de 3. O sea, ese proceso de no reconocimiento de años por testigo fue algo que ya pasó. Porque se coloca como una gran crítica en el sentido de decir estas cosas que no resuelve la papeleta del PCNT. Y además es muy injusto, por una razón. Yo tuve la vuelta a la vida, me llevaron a que estuve en la mesa chica que redactó la 18395, ¿no? Y en esa mesa, que fui a representar al PCNT en esa época, quien presentó la propuesta de seguro de paro extendido para las trabajadoras domésticas, rurales, los trabajadores más precarios, más pobres, para que tuvieran mayor continuidad laboral, para poder acceder a la jubilación a los 60, fue el PCNT. Y fundamentalmente quien dijo no tener posibilidades de incorporar eso al diálogo social fue quienes estaban al frente del equipo económico, con razones. Fue un triunfo ese diálogo, fue de mejora. O sea, no estoy... Pero no me podés decir después, 16 años después, hay gente que a los 60 no llega a los 30 años de aporte. Pues decir, pero amigo, ¿se acuerdan cuando hubo diálogo social? ¿Quién fue el que planteó que había que proteger particularmente de sector? No es una cuenta que le puedan pasar al movimiento social, porque hay que tener trazabilidad en el debate. Entonces, sí, es cierto que en algunos debates me gustaría que hubiera más contexto, porque nada empezó hoy en la discusión, ¿no? Ni es un descubrimiento a partir de la papeleta. Y claramente hubiéramos estado mucho más cómodos que el debate fuera con los que generaron el problema, que no fue el Frente Amplio. Ni votó la SAFAP en su momento, cuando estuvo en el gobierno por lo menos le estupió las comisiones, permitió salir a los cincuentones, aumentó la jubilación mínima y aumentó la cobertura para que la gente pudiera jubilarse. Esa es la seguridad social del FA. Entonces, la papeleta no es contra esas políticas, al contrario, yo creo que en muchos casos dialoga bastante bien con esas políticas. Oscar, la verdad que muchísimas gracias por tu visita, nos quedó un poco corta, pero bueno, era un poco previsible, porque igual antes de irnos o en la pausa nos podés contar por qué vas a votar, apretar el botón azul. Yo no tengo ninguna duda. No, ni que hablar. Muchas gracias, Oscar. Somos todo por la misma plata. Con Andrés Reyes, Belén Zorrilla, Santiago Díaz y Joana Gane. Participación especial, Lugo Adusto Freire. A nosotros nos eligieron para innovar.